Bueno, aquí volvimos con una invitada, ¿no? Como todos los martes. Nos está acompañando la licenciada Gabriela Hostnik. Vos sabés, Susana, que Gaby estudió recursos humanos y después se formó en lo que es inteligencia emocional. Y ella trabaja mucho en todo lo que tiene que ver con, bueno, el mundo de las empresas, los trabajadores, incluye el tema de las emociones, en la gestión de las emociones. Y bueno, también escribe mucho, ¿sí? Y ha profundizado en lo que es el tema del concepto de la resiliencia. Así que le vamos a preguntar un poco, la verdad que esta palabra viene muy bien en estos tiempos, ¿no? Tan duros y tan difíciles. Así que buenos días, Gaby, bienvenida. Gracias por estar. Buenos días a los dos, gracias por Buen día. Buenos días a los que nos están escuchando. Y sí, la verdad que me fui a formar a la Universidad de Barcelona en Educación Emocional e Inteligencia Emocional. Es una maestría, bueno, que España es cuna de la educación emocional y está adelantada en 15, 20 años a lo que estamos nosotros, y fui a buscar un poco herramientas más para las personas, ¿no? Yo veía que en este paradigma laboral que ya venía cambiando, que ya veníamos de un mundo VUCA, ¿no? Volátil, incierto, complejo, veía que el futuro laboral, o por lo menos todo lo que yo veía que se informaba, era como un futuro muy puesto en los robots, ¿no? Como que el futuro era todo la tecnología, y yo decía, bueno, pero somos las personas las que tenemos que transformarnos, o las que fuimos educadas en un paradigma muy lineal, y que hoy tenemos que rediseñarnos todo el tiempo en tiempo real, y somos también las personas las que acompañamos a la transformación, ¿no? Entonces, un poco por esto, el año pasado viajé a Barcelona, y bueno, y este año terminé la tesis, que la empecé a escribir en realidad el año pasado, en octubre. La titulé Resiliencia en tiempos de incertidumbre, y este año, en plena pandemia, transformé el título y un poco el marco de la tesis en Resiliencia en tiempo real, ¿no? Porque tuve la oportunidad en la pandemia de entrevistar a varios autores de la resiliencia y también investigar mucho, y me di cuenta que no solo, o sea, primero obviamente sabemos que todos podemos ser resilientes, pero me di cuenta que todos teníamos como el concepto de la resiliencia más clásica, ¿no? Cómo nos transformamos a partir de un obstáculo y una adversidad, y me parecía como que mi fin era como investigar la resiliencia, que no es solamente resiliente el que ha sobrevivido a campos de refugiados o de concentración, o ha pasado tsunamis, o las peores catástrofes, sino cómo ser resiliente en tiempo real ahora con lo que nos está pasando, ¿no? Todos, en cierta medida, tuvimos que transformarnos en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, en nuestras realidades familiares, por este tema de la pandemia. Entonces, por eso un poco como investigar y decir, bueno, ¿cómo podemos aplicar resiliencia en tiempo real, ¿no? Y bueno, hay dos autores catalanes que a mí me gustan mucho. De hecho, una es profesora y es directora de la maestría en neuroeducación de la Universidad de Barcelona, y plantean como la resiliencia desde una mirada más esperanzadora o posibilista, bueno, cómo podemos, desde una mirada posibilista, cómo podemos crear y generar nuevas opciones, ¿no? No esto de esperar a que me llegue el trauma y adaptarme, sino cómo puedo transformarme y cómo puedo proyectar futuro. Entonces, en base a eso un poco fue la tesis, y en base a eso también un poco escribo, comunico y obviamente acompaño a las organizaciones en sus transformaciones culturales. También, bueno, hoy el gran desafío también emocional, ¿no? Y también es este cambio de mirada. Yo creo, y esto es una opinión muy personal, creo que en los últimos años se ha sacado realmente al ser humano de la ecuación, y con esta pandemia se volvió a poner a la persona como en el primer lugar. No somos las personas que tenemos que volver a redescubrirnos y repensarnos. Gabriela, por lo que vos decís, ¿se puede hacer prevención? Digamos, y contanos cómo sería, no te digo que nos digas unos tips mágicos, pero bueno, que nos cuentes un poco cómo sería para la audiencia, para nosotros, qué sería ser preventivo en este momento, cómo podríamos hacerlo. Me encanta porque uno de los autores, Jorge Grané, en una entrevista que hice hace poco tiempo para la universidad, decía,
nos tenemos que tener antes, durante y después. No tenemos que esperar al trauma o a la gran como catástrofe, ¿no? Entonces, a ver, lo primero es conectarnos con nuestra interioridad, ¿no? Si no nos conocemos, si no conocemos, no tenemos gestión de nuestras emociones, o si no, en el caso laboral, si no conocemos cuál es nuestro potencial o nuestros talentos, no podemos como cambiar y redistribuirnos. Entonces, todo lo que es la interioridad, todo lo que es el manejo y el desarrollo de la autonomía emocional, la gestión emocional, trabajar la gratitud diaria, ¿no? Yo siempre digo que hay un montón de cosas que sabemos que no podemos, que estamos confinados o que no podemos hacer, planes a mediano plazo o a largo plazo, pero sí qué es lo que depende de nosotros, ¿no? Cuáles son las pequeñas metas, las pequeñas acciones, los pequeños pasos que podemos dar todos los días. Entonces, por eso esto de que trabajamos la gestión de nuestras emociones, si trabajamos en metas pequeñas, si nos comprometemos con nuestro aprendizaje continuo, si nos comprometemos con nuestra transformación, si trabajamos la gratitud, son pequeñas cosas que nosotros podemos hacer para tener como resiliencia en nuestro día a día, ¿no? Yo digo esto siempre como que el vaso está siempre medio vacío, pero depende de vos si lo llenás o no. Entonces es como que todos tenemos habilidades, capacidades, pero la actitud siempre multiplica, ¿no? Obviamente sabemos que hay personas que hoy están atravesando muchísimos desafíos, ¿no? Pero bueno, por eso también nos sirven como estas historias resilientes. No sé, ustedes que son psicólogos seguramente lo han leído a Boris Cyrulnik, que es el gran padre de la resiliencia, que ha escrito decenas de libros sobre resiliencia. Bueno, y por eso digo, no hay que llegar a ese extremo de no tener nada y de ser un chico huérfano que sobrevivió al campo de concentración, ¿no? O sea, nosotros tenemos otra realidad y en nuestra realidad realmente tenemos que ser protagonistas. Estamos impactados no solamente en lo laboral, como decía antes, en lo social, en lo económico, en lo familiar, en lo relacional, ¿no? Pero, bueno, un poco en eso se basó como la tesis, y en eso son las pequeñas cosas que sí podemos hacer, ¿no? Esos pequeños pasos. Vos lo que, un poco, a ver, lo que querés decir es que la resiliencia de alguna manera no es una varita mágica que nos cae del cielo en el momento en el que enfrentamos una situación cuasi imposible, sino que es algo que lo planteás como que tiene que ver con una tarea, un trabajo constante con uno mismo, ¿no? De conocerse, de detectar las propias fortalezas, de ir planificando, anticipándose. Digo, pareciera que entonces la resiliencia sería algo que tenemos en nosotros y que es necesario trabajar, ¿sería una cosa así? Sí, a ver, la resiliencia es multifactorial. O sea, si vos le preguntás si vos entrevistás a Boris Cyrulnik o entrevistás a cualquiera de los autores, te van a decir, no hay una sola cosa que podemos hacer para ser resilientes. Por supuesto, todo lo que es el trabajo de la interioridad o todo lo que es la autonomía emocional, todo lo que es la conciencia emocional, lo que es también dotarse de sentido, ¿no? Tener un sentido. Ya lo decía Viktor Frankl también, ¿no? El que tiene un porqué y un para qué, se puede mucho más anclar y transformarse. Pero es verdad que, a ver, lo que yo estoy diciendo es que es multifactorial, pero lo que sí los autores coinciden en algo, que hay dos cosas que son vitales, ¿no? Que todos tenemos como el componente genético, pero hay mucho de que para entrenar resiliencia en tiempo real necesitamos un otro, necesitamos de la red, de esos círculos de empatía, ¿no? Entonces, el tener un sentido, un propósito en la vida, y nuestros círculos de empatía son muy importantes para poder resiliar, ¿no? Siempre tejemos resiliencia con un otro. O sea, somos resilientes con un otro. Tengo una pregunta. Si vos hablas del propósito en la vida, ahora yo he visto, quizás, bueno, en distintos lugares, ¿no? Que hay gente que tiene un propósito en la vida, quizás tan fijo, tan claro y tan fijo, que le cuesta flexibilizarse. Entonces,